profundizando un poco en el estudio de por qué se dieron esto, pues en cierta medida pues todo el drenaje en su momento colapsó en esta zona y esto pues fue socavando hasta modo de llegar a estos puntos de estos agujeros que les indica. Vean, a las gentes pues perdieron algunos sus viviendas acá, de ahí pues se tuvo que rellenar todo esto, llevando pues otra vez al aspecto económico, sobre todo porque cada obra de estas pues resultan en millones. Entonces, ¿qué tanto pues en realidad sea el costo para rellenar un agujero de estos? Pero lógicamente ya en los presupuestos pues aparecen específicamente como eh, eventos o trabajos que llevan una buena cantidad de millones de quetzales, ¿va? Para poder en cierta medida pues reducir el riesgo para las otras personas cercanas. Cuando hablamos de riesgo, pues ya definimos que es una probabilidad de ocurrencia del evento, o sea que si nosotros decimos riesgo es que todavía no ha ocurrido en determinado momento pues el desenlace de la amenaza. Entonces hablaba en su momento pues esta diapositiva que aparece acá, les indicaba que hace algunos años pues estas viviendas todavía estaban acá en el río Platanitos, en la parte baja del río Platanitos, pero lastimosamente en cierta manera pues las crecidas ocasionaron en cierta manera que se cayeran estas casas y les indicaba que había en ese momento pues una niña de 4 años pues falleció dentro de este mismo. Ya ahí ya lo podríamos considerar pues una emergencia en su momento, porque solo fueron unas pequeñas casas en estas que están y una persona pues falleció. Inge, ¿Sí? disculpe, perdón que me interrumpe. Viera que tenemos compañeros que están diciendo que si lo pueden aceptar para entrar a la clase. Disculpe. Sí, que me esperen unos minutos, decirles en lo que voy a terminar esto y empezamos. Ok. Bueno, perdón. Bueno, entonces les indicaba que al final, cuando hablamos nosotros de riesgo, pues en cierta manera no ha ocurrido el evento, y ya cuando hablamos nosotros de desastre, pues ya se desencadenó el evento o el fenómeno natural ya ocurrió, y lógicamente por las vulnerabilidades que se tenían en su momento, pues caemos en este tema específicamente de desastre. Hablar de desastres en Guatemala, pues ya mencionábamos nosotros la relación con el desarrollo, pero estos temas pues nosotros los vemos año con año, mes con mes, o en su momento pues por lo menos los de la costa el día de ayer pues sintieron por lo menos un movimiento sísmico de gran magnitud. Pero nosotros podemos ir relacionando todo esto otra vez en función a qué tan susceptibles están nuestros territorios, qué tan desarrollados están nuestros territorios, las construcciones, la calidad de vida. Todo eso pues está asociado con estos temas, y nosotros por eso lo vemos año con año, de ver de que no salimos de una y ya tenemos otra en función a eso. Entonces, porque la parte de la gestión de riesgo no se ha tomado de la mejor manera o no se ha aplicado en función a los normativos que se tienen en el país. Entonces vemos nosotros acá una relación de los desastres más fuertes que hemos tenido nosotros, pues ya hablábamos del terremoto del 76, los huracanes, el Mitch, el Stan, vemos nosotros Ágata, algunos deslaves que se dieron en el 2010 asociado con la parte del volcán de Pacaya y los agujeros que mirábamos ahí, pues todo esto está bastante asociado. Y por eso es que nosotros pues vemos estas imágenes año con año, como les indico a ustedes, pues acá ven ustedes en función del evento o el daño que ocasionó la erupción del volcán de Pacay. Vemos nosotros el tema de inundaciones también, por ahí este caso es la tormenta Ágata. Acá vemos la parte del Cambrai, acá vemos el volcán, efectos del volcán de fuego. Es solo para que ustedes en su momento pues vean que tratar este tema de la gestión integral de riesgo es bastante importante, ya sea desde la parte local o la parte comunitaria, para que estas comunidades empiecen a tener no solo la visión de reducir pérdidas
económicas, sino que también pérdidas de familiares o amigos, ¿verdad? Principalmente. Y lógicamente, si tomamos en cuenta toda esta parte de la gestión integral del riesgo y la asociamos a la planificación territorial, pues lógicamente vamos a tener un mejor desarrollo de nuestras comunidades y por ende pues vamos a tener un mejor país en determinado momento, logrando con eso pues reducir que nuestros familiares pues migren hacia Estados Unidos o hacia otros países. Ahorita pues está de moda migrar hacia o solicitar visa para trabajo en Canadá, pero entonces si nosotros podemos ir mejorando esto a nivel local, pues se puede ir mejorando y evitar que personas pues tengan que partir a otro país para tratar de tener unas mejores condiciones de vida. Acá esto es lo que hemos venido, ya hablamos de la relación entre los desastres y el desarrollo. Ya vemos que los desastres pueden ser naturales o bien originados por el hombre en función a las amenazas que se tengan y lógicamente pues las consecuencias nosotros hemos seguido en lastimosamente pues la pobreza es la que marca este tipo de escenarios y de manera general pues tenemos la parte de las medidas de mitigación. Hasta ahí creo que nos quedamos con algunos. Permítame, vamos a darle chance a que ingresen sus compañeros. Penados, ¿quiénes eran tus compañeros que faltaban? Y era... Ah, permítame ahorita voy a ver los mensajes, disculpe. Es Quinada Corona, fíjate. Solo él. Sí, que me ha escrito. Yo creo que solo era yo, ingeniero. Disculpe, es que no tenía luz y hasta ahorita vino. Bueno, Disculpe. ¿alguien Le más aviso. que considere que falte? Creo que solamente dije. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí solo un listado de medidas de mitigación. Si se recuerdan, hablamos de los componentes de la gestión del riesgo y hablábamos de la gestión correctiva. Y la gestión correctiva pues asociaba todos los temas de mitigación porque ya es un riesgo que existe. Y acá pues generalmente tenemos dos categorías. Tenemos la categoría de las medidas no estructurales que muchas veces están asociadas a los normativos, por eso aparece aquí el marco legal y de incentivos, pero también está asociada a la parte de la educación que nosotros podemos tener. Acá pues aparecen algunas ideas de los sistemas de alerta temprana, la parte de las medidas agrícolas en relación, por ejemplo, a los incendios forestales, pues ya ven ustedes que se ha promovido que ya no se hagan las quemas, a modo de ir pues previniendo o reduciendo los problemas, en este caso de los incendios forestales. Y los estructurales que están asociados específicamente ya al aspecto físico, construcciones principalmente, pero acá hay dos categorías, las estructuras civiles y las estructuras civiles pues son las que están a cargo específicamente de, y cuando hablamos de estructuras no ingenieriles pues están asociadas específicamente a el albañil de la colonia. Entonces generalmente muchas veces por tratar de reducir costos pues tratamos de contratar ya no sea una empresa específica o un arquitecto o un ingeniero civil, sino que contratamos a maestros de obras. Entonces, lo bueno ahora es que en cierta medida estas personas se han ido capacitando, deben de presentar por lo menos un diploma donde ellos están actualizados en función a los materiales que deberían de utilizarse para las construcciones, sobre todo antisísmicas.
a modo de que ellos, pues, si uno ya no quiere contratar a ingenieros civiles o personas específicamente arquitectos, uno puede trabajar con albañiles que ellos ya tienen el conocimiento, en cierta manera, el tipo de materiales que podrían utilizar para evitar esos problemas. Entonces, acá ya resumido, en función a la caracterización de la cuenca, vemos que nosotros debemos de caracterizar el fenómeno o la amenaza en cierta manera, o sea, eso está dentro del componente de la evaluación del riesgo, pero no solo tenemos que caracterizar esa amenaza, sino que también nosotros tenemos que ver, hacer un análisis de las vulnerabilidades en función que puede estar incurriendo también ya sea a nivel de cuenca, y ahí volvemos a tomar otra vez el aspecto ambiental, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto físico, a modo de que nosotros pues podamos comprender bien cuál es el riesgo, el nivel de riesgo que se está teniendo, si puede ser alto, bajo, medio, en función al fenómeno que nosotros estemos estudiando, y lógicamente para ello nosotros debemos de tener debemos de conocer todos los aspectos demográficos y tal como indicaba la parte física, social, económica que comprende la cuenca, para que nosotros pues también en función de ello podamos determinar el área de impacto, y lógicamente todo eso nos sirve para construir nuestros propios escenarios, que es esto. Vean acá otra vez, se identifica, se hace el historial, que es toda la evaluación del riesgo, la vulnerabilidad, los escenarios de riesgo, y lógicamente en determinado momento el manejo que nosotros le vamos a dar a ese riesgo. O sea, generalmente antes de que se dé el evento, pues ya si es inminente que año con año hay inundaciones, pues ahora está de moda establecer sistemas de alerta temprana, a modo de que nosotros pues vayamos conociendo cómo van las crecidas de nuestros cauces, y en determinado momento pues si ya el nivel es alto, pues se activa la alerta y las personas pues tienen el tiempo necesario para poder salir de sus casas y poder llegar a un lugar que sea seguro, o los famosos albergues, ¿va? Entonces ahí es donde tenemos que ir considerando todos estos aspectos. Ahora, como hemos venido hablando desde la planificación hasta lo que vamos a llegar el día de hoy, que es el ordenamiento territorial, todo pues está basado en esto, en la participación comunitaria. Si las personas pues no participan, entonces nosotros no vamos a tener una buena incidencia, ya sea en el manejo, sobre todo de los sistemas de alerta temprana, que muchas veces son personas de la comunidad que tienen que darle seguimiento, a ir a ver cómo están las crecidas, o ir a ver el nivel que determina el sistema, porque muchas veces depende del tipo de sistema. Ahora pues lógicamente los más que son caros, pero ya uno puede ir monitoreándolo en el teléfono para ir a viendo cómo están las crecidas, pero antes las personas tenían que ir al lugar donde se establecían los sistemas de alerta, ir a estar haciendo las respectivas mediciones para dar ya su reporte a las instituciones que están detrás, y lógicamente pues a las personas de la comunidad. Y lógicamente pues paremos en esta parte de identificar las amenazas que ya hablamos en la parte de la evaluación del riesgo. Pues se tiene que conocer cuál es la naturaleza, la frecuencia, el área que va a impactar y el tiempo más o menos en función de la duración del impacto que se prevé. Lógicamente que se prevé. Entonces lógicamente acá los modelos que son bastante frecuentes actualmente en función a todos los programas que se pueden tener, GIS o QGIS que están ahora de moda, pues son los más utilizados para ir viendo el área de impacto que se puede tener y la duración en función al tipo de amenaza o fenómeno que estemos nosotros utilizando. Acá aparecen los sistemas de alerta temprana, que nosotros en sus siglas pues es SAT, pero no lo vayan a confundir con la Superintendencia de Gestión Integral de Riesgo, o sea, sus siglas pues son las mismas. Acá lo más importante es que como país también tenemos que ir mejorando estos sistemas de alerta temprana. Si ustedes se dieron cuenta, pues hablamos nosotros de que los desastres más comunes que nosotros podemos tener, pues están la inundación y los deslizamientos, que son los más comunes en nuestro país, pero también tenemos sismos, huracanes y erupciones volcánicas. Ahora, lógicamente, monitorear
las erupciones, monitorear los sismos, pues nosotros podemos ir dándole seguimiento. Pero, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo de anticipación podemos nosotros contar para que esas personas pues puedan salir de sus casas? O, por ejemplo, los que trabajan en edificios, los que están en el nivel 18, nivel 20, y se vaya a detectar que puede haber un movimiento sísmico fuerte, o bien llegar hasta un terremoto. Entonces, ¿con cuánto tiempo nosotros podemos contar? Y es importante entonces que cuando ustedes definan qué tipo de sistema de alerta temprana van a colocar en su comunidad en función al tipo de amenaza que ustedes ya determinaron, sepan y puedan determinar el tiempo que van a tener ustedes para, desde que se dé la alerta hasta que ustedes puedan llegar al albergue. Entonces es importante que ustedes consideren eso, porque muchas veces se tienen sistemas de alerta temprana, pero el tiempo es muy corto, o los protocolos que ustedes tienen o los normativos sobrepasan el tiempo en el cual pues ustedes tienen. Por ejemplo, acá en la diapositiva ustedes ven, nosotros no deberíamos de vivir cerca de las costas. En función por lo menos de los cauces deberíamos estar nosotros alejados 30 metros desde un cauce, de todo río, lago. Pero ya en el mar es un poco diferente, ¿va? Porque uno, entre más cerca esté su casa del mar, es mejor para poder apreciar esos escenarios en determinado momento. Pero, por ejemplo, acá hay instituciones que le dan seguimiento a la parte de, en este caso, pues los tsunamis. Hay instituciones, por ejemplo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que le da bastante seguimiento a ello. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos en determinado momento pues se da el movimiento, y como indicaban, los tsunamis están asociados a los movimientos sísmicos. Entonces se determinan o se detectan o se informan en determinado momento de movimientos sísmicos fuertes o terremotos en algunas regiones, y entonces pues empieza la alerta de tsunami para algunas regiones. Ahora, ¿qué ocurre con ello? Cuando se da la alerta de tsunami, automáticamente los países que son más desarrollados, las mismas instituciones que dan el servicio de telefonía, pues ellos tienen el mandato de que el hecho de que esta institución, el anuncio de que hay o la alerta de tsunami, pues estas automáticamente distribuyen un mensaje a todos. O sea, vean ustedes acá, las personas en su comunidad, las que están en su granja o las del área rural también reciben esa alerta, y lógicamente pues esto no tiene ningún costo, porque están dentro de los normativos que los países han establecido y que las empresas pues tienen que acatar para poder suministrar esos servicios en esos países. Ahora la pregunta es acá, ¿será que las empresas, por ejemplo Tigo, Claro y todas estas, pues harán lo mismo, o tenemos que estar pagando, o las personas que no tienen, pues hay algunas personas que todavía no tienen acceso a la telefonía? Pero entonces debería de haber el COPODE, pues en determinado momento sí debería de tener acceso a este tipo de tecnología, y lógicamente pues tener otro tipo de sistema de alerta para avisar a su comunidad. Por ejemplo, en África, que no tienen acceso a algunos teléfonos, pues ellos utilizan banderines de colores. Entonces ellos ya están monitoreando y se le da a la persona encargada del monitoreo, y él va a subir los banderines, y ya cuando llegan a cierto color de banderín, ya la comunidad sabe que debe de salir de sus casas y llegar a los albergues o a la zona más segura en función al tipo de amenaza. Allá con ellos pues también son inundaciones y huracanes principalmente. Ahora, la pregunta que algunos se hacen, mire, ¿y por qué, si ha avanzado la tecnología, qué tanto se puede predecir un sismo? Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos que Japón pues ha afectado bastante por este tipo de fenómenos. Chile también es afectado por ello, pero vemos nosotros que ellos han avanzado en la parte de los normativos, y lógicamente a pesar de haber terremotos en esas regiones, vemos que el daño de muertes por persona es mínimo. Incluso la destrucción ahora de algunas infraestructuras pues también se ha ido reduciendo,
porque como otra vez volvemos a ver, ellos han utilizado, pues han cumplido las normativas de construcción y lógicamente pues también han tratado de ellos de ir monitoreando. Ahora, ¿cuánto consideran ustedes que sería adecuado para, o lo ideal para que un sismómetro, en este caso que es el que detecta las primeras ondas sísmicas, eh, alerte a todos y que todos puedan salir de un edificio? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que una persona del edificio o que esté en el nivel 20 pues pueda salir de ese edificio y llegar a un lugar seguro? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se podría necesitar para ello? Y que tal vez si baja pues por las escaleras, tal vez una hora. Ustedes imagínense, se necesita una hora, o lógicamente todos, si está el ascensor, todos van a querer subirse al ascensor. Entonces es bastante complicado y por eso es que en cierta manera eh, simulacros en algunos lugares, en algunas zonas, de que nosotros debería, y lógicamente debería ser no son simulacros, y lo han escuchado sectores que se han a dónde llegar, pero lastimosamente, como decían, no se recibió seguimiento de no contan lo más que, a pesar de que se ha tratado de ir haciendo, vamos, que una hora antes y nos indique que va a haber terminado. Hay en cierta manera, o que le han pegado algunas fechas, pero no a todos, entonces no es tan certero ese modelo. Pero lo más que se ha podido avanzar en ello es de que, por ejemplo, ustedes tengan a lo sumo 2 minutos para poder salir desde que se detecta la primera onda hasta que ocurre el evento. Se ha tratado, la mayoría de estos sismómetros pues trabaja en función a 1 minuto, o sea, 60 segundos antes de que ocurra el evento, pero hay algunos más avanzados que llegan hasta 2 minutos. Ahora, con 2 minutos, ¿qué se puede hacer? Entonces es ahí donde entra qué tanto nosotros conocemos el sistema, qué tan vulnerable llegamos a ser, si hay escaleras eléctricas que nos ayuden a bajar un poco más rápido, o la parte de que tantas personas pues trabajan en el edificio, la capacidad de los elevadores, y hay un montón de interrogantes que nosotros podemos ir a haciéndonos en función de este tipo de preguntas, o lógicamente pues esas mismas preguntas pues hacen que se vayan generando investigación, y la investigación pues va dándonos algunas herramientas para que nosotros pues seamos menos vulnerables ante estas amenazas. Acá pues algunas consideraciones que ustedes deben de considerar si van a trabajar con los sistemas de alerta es de que deben de buscar un buen punto para localizar o ubicar el sistema. También, además de ese punto donde ustedes también tienen que determinar qué personas van a ser las encargadas para ir haciendo el monitoreo. Entonces, dentro de la comunidad, lógicamente, tienen que ser personas que tengan un poco de educación, que sean responsables a modo de darle seguimiento, porque un día no llegan a darle el seguimiento y posiblemente pues eso sea suficiente para que desencadene en cierta manera pues un desastre. El tiempo de respuesta, como era lo que les indicaba, con cuánto vamos a contar, si de los sismos pues les indicaba a ustedes que lo máximo que tenemos en promedio son 60 segundos, 1 minuto, pero con la parte de las inundaciones sí se puede ir previendo un poco más de tiempo para ir evacuando. Y lógicamente pues el hecho de conocer la magnitud que se espera pues también nos sirve a nosotros para saber qué cantidad de personas o área es la que se necesita evacuar para llevarlos a los albergues. Como les indicaba anteriormente, pues no, a pesar de que nosotros tenemos año con año esta parte de las inundaciones como fenómenos, pues ya se ha tratado de ir avanzando un poco en estos sistemas de alerta, en donde ya por lo menos estos 9 ríos pues ya tienen su propio sistema de alerta.
Eso pues ya ha ido ayudando en cierta manera a evitar que, no hemos evitado las inundaciones porque año con año las miramos, pero sí hemos ido viendo que ya las muertes por inundación han ido disminuyendo. Lógicamente, pues esto ha sido gracias a que a partir de la tormenta, en este caso el huracán Mitch, pues ya algunos centros, sobre todo por ejemplo Estados Unidos, ha trabajado bastante en ello y nos ha ayudado a ir monitoreando este tipo de situaciones. Ahora pues ya tenemos en este caso el Centro de Cambio Climático acá en nuestro país, entonces ya ellos también han ido monitoreando en función a estas instituciones. Aquí vemos que nos habla del Servicio Geológico de los Estados Unidos y junto con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, entonces ellos mismos pues nos han ayudado a que nosotros pues tengamos este tipo de herramientas que nos ayuden a ir en cierta manera pues previniendo un poco los desastres ya principalmente en muertes, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos procurando. Entonces lógicamente vemos nosotros que ustedes pueden tener un montón por ejemplo con Red ha trabajado últimamente en estar haciendo un montón de infografías para que nosotros pues estemos en cierta manera prevenidos en función a qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, la famosa mochila de las 72 horas, que nosotros en cierta manera pues deberíamos de tener y que vamos a ver en algún video, que generalmente siempre nos están proponiendo de que nosotros pues debemos de tener un botiquín de primeros auxilios y por lo menos pues en la parte esencial de alimentos, agua y los documentos que son los más esenciales. Lógicamente aquí aparece la linterna, herramientas, alguna vestimenta, pero también es necesario, que a veces aquí no lo colocaron, pues es tener un radio con baterías, porque muchas veces pues lo primero que cortan es la energía eléctrica, entonces un radio con batería pues nos puede ayudar a que nosotros podamos seguir las indicaciones que nos estén dando nuestras autoridades. Aquí hay otra infografía de qué hacer en caso de un terremoto. Aquí por lo menos pues nos hablan, ustedes han escuchado del famoso triángulo de la vida, pero las últimas investigaciones en nuestra área específica pues han determinado que no son tan útiles este tipo del triángulo de la vida por el tipo de construcciones que tenemos. Más adelante pues tal vez sí ya pueda funcionar cuando ya todas las construcciones se hayan realizado en función a estructuras antisísmicas, entonces ahí sí sería lo más adecuado. Entonces, de manera general, este es el tema de lo que es la gestión integral del riesgo y siempre pues, recordándoles a ustedes que, como decía mi profesor en determinado momento, decía, un riesgo identificado y no gestionado es un desastre anunciado. Entonces sí es bueno que nosotros pues en nuestras comunidades nos participemos en la parte de las participaciones comunitarias, participemos con nuestros COCODES y vayamos pues promoviendo en cierta manera pues ir viendo la manera de cómo nosotros pues podemos ir reduciendo este tipo de eventos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Y Jesús, ¿sería que podría repetir lo que mencionó sobre... Sí, les decía que un riesgo identificado y no gestionado es un desastre anunciado. ¿Sí? Ingeniero, ¿un riesgo se debe eliminar? No, les decía que nosotros podemos reducirlo, más no eliminarlo, porque generalmente les decía que los fenómenos naturales ahí van a estar a la orden del día. Entonces nosotros sí podemos saber cuáles son los fenómenos que más nos van a afectar y lógicamente nosotros tomar todas ya sea las medidas de mitigación o de prevención para que nosotros pues no seamos afectados por ellos. Entonces eso lo que hace es disminuir el riesgo, pero no lo podemos eliminar. Ahora, lógicamente les decía que dentro de una empresa, no sé si ustedes ya vieron el video que les coloqué ahí en la plataforma, de cómo se va desencadenando todo en función a que
que en cierta manera se contaminaron o fueron afectados los trabajadores de una determinada empresa. Entonces, en una empresa les decía que sí se puede poder eliminar el riesgo, pero eso conlleva que nosotros pues tengamos una gran inversión económica. Entonces, en cierta manera, podrían decir a alguien que es una utopía que en una empresa pues no hayan riesgos. Entonces, de manera general, por eso es que decimos que no se puede eliminar el riesgo. Ingeniero, una pregunta con lo que respecta, digamos, tsunamis o maremotos, ¿los sensores están en la tierra o están flotando en el mar o algo así? Hay unos que están, ¿cómo se llama? Hay algunos que generalmente están en la tierra, pero últimamente han ido monitoreando dentro del océano, han ido monitoreando algunos puntos para ir conociendo si en esos puntos pues les puede ayudar a ellos a darles mayor información, pero en sí todos están dentro de la tierra. Miran la pantalla ahí. Sí, se me... Se ve, Inge. Inundación. Sí, entonces vamos a ver, por ejemplo, este video y lo vamos a asociar con el tema de la gestión del riesgo y lo vamos a asociar con la planificación territorial. Entonces, vean 3 millones ustedes. de personas son víctimas de las inundaciones. El gigante Espina, cada año más de 3 millones de personas son víctimas de las inundaciones. El gigante asiático es uno de los países con más población expuesta a riesgo de inundaciones en todo el mundo, Brasilia y Bangladesh. Un problema acrecentado por la mala planificación hidrológica de muchas de las ciudades chinas aparecidas tras el boom urbanizador de las últimas décadas. Este es un problema para el que investigadores chinos plantean una solución cuanto menos curiosa: convertir sus ciudades en ciudades esponja. La principal característica de las ciudades esponja es que el suelo se está cambiando por un tipo de superficie cuya tecnología permite absorber las lluvias y aprovecha el agua para usarla a favor de las ciudades y no en su contra. ¿Cómo funciona? Los suelos esponja son estructuras de pavimentos permeables, ladrillos especiales o adoquines porosos que pueden absorber la lluvia desde la carretera, los tejados o incluso los aparatos de aire acondicionado. El agua se filtra en las paredes de gabión y gravilla y se infiltra bajo tierra. El agua extra se almacena en cisternas debajo de las calles. Así se garantiza que el agua esté disponible para que más tarde se pueda aprovechar para varios usos: riego de vegetación y limpieza de calles, o puede ser reservada para futuras necesidades. Además de estos canales subterráneos, el proyecto también incluye la construcción y aprovechamiento de infraestructuras que son los techos verdes, jardines de biofiltración o humedales. 我们最终的目标是让这个国家的每一层土地都得到保护。通过不同尺度的研究项目工程，我们最终的目标是保护整个这个国家自然文化过程的完整性。我们实际上做的是有限的，面对自然，我们永远不可能在我们的城市中根结洪水这样的一个自然的过程，我们必须学会与洪水共存。 Linyang, ciudad vecina de Shanghái, es la ciudad esponja más grande en el mundo. Con la ambición de ser el mayor proyecto de ciudad esponja de China, según datos de Citymetric, el gobierno de la ciudad de Linyang ha invertido 800 millones de yuanes, unos 119 millones de dólares, en modernizaciones e innovaciones que podrían ser un modelo para la mayoría de las ciudades chinas. Este proyecto ya se ha puesto en marcha en más de 16 ciudades por todo el país y pretende extenderse al 80% de las ciudades y de las zonas urbanas de China en 2030. Otros países están también desarrollando sus propias iniciativas de ciudad esponja. Estados Unidos se ha sumado a la iniciativa de combatir el problema con su proyecto Dry Line. Y en Alemania, el caso más destacado es el de Rummelburg, un barrio de Berlín Oeste donde se ha apostado por la instalación de techos verdes, jardines verticales y espacios con vegetación entre viviendas, utilizando los elementos urbanos para evitar el ciclo hidrológico. Da igual el tipo de proyecto o de ciudad. El objetivo de las ciudades esponja es conseguir amortiguar las consecuencias devastadoras de los desastres naturales, escasez del agua y del cambio climático.
casi parecido a Guatemala. El sabor de cocinar. Bueno, como les decía, entonces, como ven o vieron en ese video, pues está bastante asociado con la parte de la planificación territorial, la parte de la gestión integral de riesgo, la parte de planificación. Todo el tema que hemos venido hablando en el curso pues está íntimamente relacionado. Por eso vamos a hablar un poquito rápidamente del ordenamiento territorial. Entonces, como ven ustedes, ya hablamos de planificación, de planeación, pero de manera general, pues recordemos que cuando hablamos de la planificación, pues es todo el proceso, ¿sí?, de discusión del futuro que nosotros deseamos. Cuando hablamos del ordenamiento territorial, pues esta es una herramienta de planificación de carácter técnico-político que busca la sostenibilidad del territorio. Y como hablamos de desarrollo local, pues se recuerdan ustedes, pues hablamos de que en este pues se identifica y se aprovecha los recursos de una comunidad, o sea, sus potenciales y sus limitaciones. Como vieron ustedes en ese video, pues ahí se dieron cuenta de que eran propensos a inundaciones, pero aquí ya trabajaron un poco más, no solo a nivel de infraestructura, sino que también de investigaciones, en donde a través de ello pues se determinó la forma en la cual pues se puede ir ayudando a reducir esos problemas de inundaciones, pero además de ello hacer ese uso de las reservas de agua. Ya hablamos de la captación de agua, pero aquí ya vean ustedes que es un poco más, pues ya más modernizado, y que lógicamente pues ello pues les ayuda no solo a tener agua para hacer sus actividades, sino que eso lógicamente pues les va a ayudar en un futuro a poder enfrentar problemas de cambio climático en función a la sequía. Entonces vean ustedes, estos tres términos pues están íntimamente relacionados. Como ya indicamos, pues la planificación es un proceso que nos va a ayudar no solo como es un proceso de discusión, pues lógicamente nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones que nos ayuden a promover pues nuestras comunidades o nuestros países. Ahora, cuando hablamos de la parte de la planificación, pues debemos de recordar nosotros que en este aspecto lo vamos a enfocar a la planificación territorial, y lógicamente pues cuando hablamos de planificación territorial nosotros lo vamos a enfocar a todos los procesos sociales. Acá, como hemos visto nosotros, pues una desorganización en el territorio pues puede llevar a una crisis o en determinado momento relacionarlo a los desastres, como vemos en el tema anterior. Cuando hablamos de este aspecto de la planificación territorial, la vamos a considerar como el proceso de gestión pública ligada a procesos de desarrollo. O sea, es una herramienta administrativa, y por eso pues vamos a hablar de esta planificación territorial desde varios ámbitos. Podemos hablarlo desde lo global, lo regional, lo nacional y lo local. Cuando hablamos nosotros de la parte, el ámbito global o internacional, pues es acá donde se hace toda la planificación en función a los tratados, convenios o acuerdos de cooperación que se pueden tener. Y en la parte regional pues ya solo es una adopción y formalización de parte de las organizaciones gubernamentales o las no gubernamentales en función a los tratados que se hicieron de manera global. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, como ven ustedes, pues se hizo de una forma global. Luego pues ya ahora está la parte regional trabajando en ello, y lógicamente pues ya nosotros caemos a la parte nacional con el plan específicamente, pero esa formulación del plan o de las políticas están contextualizadas al área. O sea, ya no es que nos digan, allá miren, aquí dijeron deben de mejorar o alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto, no, sino que aquí ya se estableció esa meta en función a nuestro contexto. Entonces ven ustedes acá, lógicamente en la parte de lo nacional, pues está la formulación de dichas políticas y también el marco operativo. O sea, las instituciones pues tienen que hacer todo el proceso para poder
alcanzar esas metas que se están estableciendo a nivel nacional, pero que están íntimamente relacionadas con lo regional y con lo global. Y la parte local está delimitado, es donde se aplican ya todas estas normativas. Esto está delimitado específicamente en el ámbito municipal. Por eso es que ustedes van a escuchar últimamente el plan de ordenamiento territorial, pero cada uno de ellos está enfocado a sus municipios, o sea, cada municipalidad está en la obligación de hacer su plan de ordenamiento territorial. O sea, como vamos a ver y más adelante, uno de los problemas principales que tiene o aspectos negativos cuando hablamos nosotros del ordenamiento territorial, es que no hay un marco legal para ello. O sea, el país no puede venir y a nivel nacional establecer un plan de ordenamiento territorial, sino que está limitado debido a que en 17 leyes y 6 reglamentos pues aparece solo de referencia el tema de ordenamiento territorial. Pero sí en el acuerdo del Código Municipal, ahí sí aparece que son las municipalidades los responsables de establecer y ejecutar ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, como ven ustedes, entonces el local, otra vez la participación comunitaria es de bastante impacto. O sea, las comunidades tienen que trabajar para que nosotros pues vayamos teniendo un desarrollo tanto nacional, regional, pues hasta alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial. Como les indicaba, al final la planificación local es la que nos va a servir a nosotros o en el ámbito local es la que nos va a servir a nosotros a llegar a ser comunidades autónomas, prósperas, incluyentes, y lógicamente lo que se espera en determinado momento es que se implemente en cierta manera proyectos productivos que sean eficientes, pero que también sean justos. Entonces es ahí donde nosotros vemos que la organización de desarrollo está en función al crecimiento económico y el desarrollo humano que se vayan teniendo en dichas comunidades. O sea, generalmente esos son dos aspectos que se evalúan para decir si una comunidad pues está siendo próspera. O sea, tenemos que ver el crecimiento económico y tenemos que ver el desarrollo humano que están teniendo esas personas. Ahora, cuando evaluamos el índice de desarrollo humano, nosotros tenemos que comprender en 3 categorías: la parte del empleo, los ingresos que se tienen, la parte de la educación y la parte de la salud, que como vemos pues está arraigado a la parte de la alimentación. Entonces, si se tiene alimentación, se tiene salud, se tiene educación y se tienen buenos ingresos, entonces el índice de desarrollo en cierta manera pues va a ser mejor, y lógicamente pues eso va a tener o va a representar una calidad de vida en las personas. Si ustedes ven acá, pues aquí aparece el índice de desarrollo humano, que también pues es otra herramienta que se utiliza en los aspectos de planificación para ir viendo pues si se va avanzando o no se está avanzando en este desarrollo. Por ejemplo, ustedes ven ahí, nos dice que el índice de desarrollo humano en el año 2018 pues fue de 0.65, pero si vemos el promedio mundial es de 0.73, o sea, todavía estamos bajos de ese promedio. Lógicamente, los mejores países pues siempre están en la parte de Europa, pero principalmente hace algunos años era los países nórdicos los que tenían mejor desarrollo, pero ya hemos visto que hay algunas ciudades asiáticas que han ido avanzando directamente en este tipo de índice. Como vemos acá, nosotros estamos en el puesto 126 de 189, no estamos, algunos dirían, bueno, no somos los últimos, pero estamos arriba solo de los países africanos. Entonces ahí sí hay que tener en cierta manera pues un poco de preocupación. A nivel centroamericano vemos nosotros que está siempre Costa Rica, Panamá, El Salvador están arriba de nosotros. Nosotros estamos igual que Nicaragua y solo estamos arriba de Honduras. Entonces es ahí donde debemos de ir viendo ese tipo de ver cómo se puede ir mejorando. Lógicamente aquí hay algunos datos que nos dice que se esperaría que por lo menos tuvieran los 10 años de escolaridad,
pero solo se está teniendo 6 años en promedio a la escolaridad, o sea que la mayoría pues solo llega a la parte primaria. Dentro de ello, pues ustedes nos dice acá se encuentran en el grupo de países de desarrollo humano medio. Ese medio pues lo utiliza en función a una clasificación que se hace del índice de desarrollo humano. Por ejemplo, los que van a estar muy altos pues son aquellos que están arriba de .80 en función al valor que tenemos acá, de .80. Si van a ser altos, si están de .7 a .799, o 0.79. Va a ser medio si están de 0.55 a 0.69. Y va a ser bajo cuando estén menores a 0.55. Por eso es que nos indican a nosotros que estamos en un punto medio, en función porque estamos entre 0.55 y 0.69. Ahora, como les indicaba acá, en función a estos puestos, pues lógicamente el país que tiene el mejor índice de desarrollo humano es Noruega. La Noruega llega al 0.95, está cercano al 1. Entonces es ahí donde tenemos que ir viendo, bueno, qué está haciendo Noruega o qué hace Noruega que no hace nuestro país, ¿va? Entonces ahí podemos ir teniendo nosotros un ejemplo para ir viendo qué podemos imitar en cierta manera. Siempre nos dicen que nuestro país pues es una copia de otros países, pero lastimosamente copiamos a países que no nos dejan nada bueno. Entonces hay que ir buscando estos modelos e ir viendo qué podemos adoptar de ellos y aplicarlos en nuestro contexto. Por ejemplo, Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y Hong Kong son los primeros 5 países que tienen el mejor índice de desarrollo humano, siendo Noruega el más alto. Entonces Suiza es el segundo, Irlanda el tercero, Alemania y Hong Kong. Si nosotros visualizamos en nuestro contexto acá del continente americano, el que está más alto es Canadá, pero Canadá está en el puesto número 13. Entonces vemos nosotros ahí, habría que ver qué tiene Canadá también, que nosotros en algún momento podemos copiar. Con que no le copie a Venezuela estamos bien. Y... Sí, como te digo, o sea, a veces copiamos algunos países que no nos dejan nada. Por ejemplo, vean esto. Este es un dato que no ha variado mucho. Este es más o menos para principios de los 2000, o sea, del año 2000, 2005, del año 2000-2005, se hizo este estudio, en donde en ese tiempo pues se tenía un índice de desarrollo de 0.49 como país, pero vean ustedes la relación ya en función a los departamentos, y esto pues no ha cambiado, o sea, lastimosamente no ha cambiado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Alta Verapaz, teniendo una gran cantidad de áreas que se pueden explotar en función al ecoturismo o al turismo, no hacer esos cambios para que se levante pues este índice de desarrollo humano de ellos? Claro, hay muchas alternativas, como vamos a ir hablando un poquito de ello, pero vean, o sea, estos países, en este caso los departamentos, o sea, sí tienen alternativas. Por ejemplo, Huehuetenango también tiene una buena cantidad de área que se puede explotar, que puede ir generando ingresos y mejoras a la parte del departamento, y así podemos ir viendo en función de ello. Les decía, estos índices han variado, pero en función a la forma en cómo están del 1 al último, que en este caso pues estamos hablando de Alta Verapaz, no ha variado mucho. Entonces es ahí donde tenemos que ir viendo qué podemos hacer por nuestros departamentos, qué podemos hacer por nuestros municipios para que vayan teniendo ese impacto, que vayan mejorando sus condiciones específicas. Ahora, algo que tenemos que ir viendo es que la pobreza pues no es natural, sino que ha sido creada por el hombre, y eso puede cambiarse. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues entonces nosotros tenemos que cambiar nuestros enfoques. Por ejemplo, acá todos hablan de la tecnología, pero se olvidan de la pobreza. Entonces tenemos que empezar a ver cómo nosotros pues podemos enfocarnos a cómo se puede reducir la pobreza. Como ya vieron ustedes en los objetivos de desarrollo sostenible, ya está aplicándose ese cambio en sí de qué hacer para ello.
de cambiar el chip del enfoque de una finca campesina a hablar del sector rural, o sea, ya de una forma macro. Ya se habla de la producción agrícola, de la economía rural. Pero acá cuando hablamos de la economía rural incluye la parte de la producción agrícola, pero también incluye el empleo rural no agrícola, o sea, no solo enfocarse que toda la parte del área rural va a ser agrícola, no, se puede tener otro tipo de producciones en esas áreas. Lastimosamente, pues otra vez volvemos a ver de que dado que no hay mucha participación comunitaria a la hora de elaborar las propuestas o leyes, lastimosamente pues nos van colocando leyes que en vez de ayudar pues terminan de afectar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la ley de salarios diferenciados. O sea, esa ley de salarios diferenciados pues indica que en cierta manera pues no te van a pagar lo mismo si está en la ciudad o que si está en un departamento o en un municipio específico. Entonces ahí esto ha ido variando, en donde, por ejemplo, ustedes dicen, mire, por lo menos la parte del salario mínimo, que todos deberían de tener ingresos de 3.500, pero esa ley de salarios diferenciados, en vez de ayudar a eso, a que todos pues tengan por lo menos el salario mínimo, indica que te pueden pagar otros valores en otros, por ejemplo, acá estamos hablando de 93, 99 quetzales al día, pero en un municipio te pueden pagar 50. Entonces eso es la ley de salarios diferenciados, y que considero que eso pues no ha venido a aportar ayuda, sobre todo si lo enfoco en perspectiva en función a ello. Lógicamente, como hemos hablado, lastimosamente a nosotros pues nos coloquen normativos o proyectos que vienen de la parte de arriba hacia abajo, no funciona, sino que tiene que irse plasmando desde lo local para arriba, para tener un mayor impacto y que todos pues podamos trabajar directamente en esos proyectos. La pregunta es que en cierta manera, pues antes de hacerle esta pregunta, pues vamos a definir el concepto de territorio, como es que el espacio físico donde se desarrollan ciertas actividades en función con el medio ambiente, y como hemos visto, pues ya en la parte de este ordenamiento territorial influye en cierta manera esa relación entre todo, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ecológico o ambiental. Pero les indicaba a ustedes, bueno, ¿qué impide que las áreas rurales desarrollen plenamente su potencial? ¿Qué me podrían decir ustedes? Los conflictos entre comunidades, ¿podría ser? ¿Sí? ¿Algo más? Y que yo pienso que la falta de valores y falta de educación. Falta de valores, falta de educación, ¿sí? La ignorancia, tal vez. Ignorancia que va asociada con la educación. Entonces, Falta de iniciativa, quizá. Bueno, algunos sí, pero hay otros que sí tienen iniciativa, pero hay algunos otros limitantes que les afectan. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. En función de ello, pues vemos nosotros que la baja productividad, que está asociada a la parte de degradación de los recursos naturales, como hemos venido hablando, la baja inversión en agricultura, el empleo rural no agrícola que les indicaba a ustedes que en muchas áreas pues no hay ese empleo rural no agrícola, falta de las infraestructuras adecuadas, baja salud, la parte de los conflictos de tierra, el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, entre otros. Entonces, como vieron ustedes, pues hay una infinidad de situaciones que impiden que las áreas rurales pues se desarrollen plenamente, y por eso es que tenemos que, en cierta manera, las personas que vayan a trabajar en la parte de la extensión, o sea, tienen que considerar todos estos aspectos, o sea, no solo es ir a repetir lo que nos indican en cierta manera, sino que tenemos que conocer qué impide ese desarrollo, o sea, tenemos que conocer cuál es el punto principal que impide que nuestras comunidades no se desarrollen o que no apliquen correctamente algunas técnicas
o como vamos a ver nosotros, pues en cierta manera que su producción no se quede solo con las personas o los intermediarios, sino que ellos busquen otras alternativas en las cuales pues puedan generar mejores ingresos. Y hay muchas situaciones que nosotros debemos de considerar al momento de trabajar ya en la parte de la extensión y sobre todo en la parte de la gestión o gestión territorial o el ordenamiento territorial. Entonces, como ven ustedes acá, generalmente los territorios rurales es, como indicábamos en función a la definición de territorio, es el área donde pues ya converge todas las actividades que desarrolla el ser humano con la naturaleza. Pues generalmente son categorizados en función a que, como hablábamos, el crecimiento económico, el índice de desarrollo humano, pues generalmente están o son clasificados en función a qué tipo de territorio es el que se tiene, y generalmente está en función de estos dos criterios: la transformación productiva y el desarrollo institucional. O sea, se necesita desarrollo institucional porque, como indicábamos en cierta manera, nosotros necesitamos en realidad, bueno, ¿quién vela porque se esté cumpliendo la normativa de la tala ilegal? ¿Quién está viendo la parte o qué institución está velando porque, como decían los compañeros, los valores o la ética de las personas que ejecutan proyectos, pues que lo hagan de la manera correcta, que los costos pues sean correctos con la realidad, y no estén sobrevalorados algunos proyectos? Y así podemos ir hablando un montón. Entonces, la parte de la institución, que como hemos hablado nosotros, uno de los aspectos principales en nuestro país es que no hay fiscalización de todo ello, porque las instituciones no hacen su labor correcta. Y la parte de la transformación productiva, que como decía, podemos producir a veces, pero muchas veces nos quedamos con la materia prima y no hay quien transforme, y es ahí donde otros países pues sí han desarrollado esta temática, y lógicamente pues ellos han ido mejorando en esa parte del índice de desarrollo humano en sus comunidades. Entonces vemos nosotros que en función a estos criterios nosotros podemos tener 4 diferentes tipos de territorios rurales. O sea, podemos encontrar un territorio que tenga su transformación productiva y que también tenga su desarrollo institucional. Lastimosamente, en nuestro país pues no tenemos ninguno de ellos. O sea, hay instituciones que han avanzado en ciertos municipios, pero no han logrado llegar a ese punto. Entonces nosotros vemos que esta es la tipología que tienen los territorios rurales en la parte de Europa, en donde ellos pues tienen su transformación productiva, pero también tienen sus instituciones que les promueven a ellos, ya sea la infraestructura, la inversión, otros temas. Ahí va la parte de la fiscalización. Lógicamente nosotros encontramos en nuestro país y podemos encontrar del 2 al 4, por ejemplo, la transformación productiva y el desarrollo. Puede haber un lugar donde hay transformación productiva, pero el desarrollo institucional no ha crecido. ¿Dónde lo podemos ver? Generalmente nosotros lo podemos asociar específicamente en municipios donde hay, por ejemplo, los famosos monocultivos. ¿Qué dicen? Las empresas fuertes, pues ellas van a ir produciendo, haciendo el uso de los recursos, por ejemplo, en la parte de la desviación de ríos para regar caña de azúcar, por ejemplo. O sea, en cierta manera, pues sí se puede utilizar agua de riego, pero en cierta manera tampoco desviar los ríos porque afecta directamente a las comunidades en la parte baja de la cuenca. Entonces vemos nosotros ahí que lastimosamente, pues algunos dicen en cierta manera sí hay ingresos o hay empleo, pero no es para toda la comunidad y el impacto puede llegar a ser más negativo que positivo. Entonces acá nos dice que este tipo de territorio, o sea, las empresas fuertes no inciden positivamente en el desarrollo rural, como les indicaba a ustedes. La otra parte es de que se tenga un desarrollo institucional, pero no se tenga transformación productiva. Generalmente esto lo podemos ver sobre todo en los municipios o en algunas comunidades del occidente. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente hay un poco más de identidad cultural, ¿sí? El desarrollo de su institución pues es un poco más asociado a la identidad cultural, pero la economía es deprimida, entonces eso tampoco es positivo.
Y tenemos pues en algunos lados esto, que no hay ni transformación productiva y tampoco las instituciones pues están teniendo ese impacto que se debería de tener. Entonces nosotros deberíamos de promover en cierta manera y tener esto, bueno, que sí haya una diversificación de productos o diversificación de empleos, no solo agrícolas, sino que también los empleos no rurales, como les indicaba a ustedes, pero que también las instituciones estén promoviendo en función a lo que hablaban, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estuvimos en la primera ola de contagios de COVID, que indicaban que el medio ambiente se iba recuperando, pero nomás nos dieron autorización para salir, ya empezamos a ver nosotros el montón de fotografías de todos nuestros centros, o el bosque o las áreas turísticas, pues ya contaminadas, ¿no? Entonces es ahí donde podemos ir viendo, bueno, quién fiscaliza, quién da permiso, o deberían de ponerles algunas multas, un montón de situaciones que nosotros deberíamos de tener para ir teniendo pues ese tipo de impacto positivo que se espera. Acá solo vamos a ver, creo que esto pues ya lo Ingeniero, disculpe, yo no... no sé si yo no logro comprender todavía esas dos partes de... No sé si me escuchan. Repetime. Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Alex. Sí. Esa parte de la transformación productiva y desarrollo. Sí. Te decía que los criterios son estos. La parte de la transformación no logro comprender todavía la diferencia. Va. Entonces, estamos claros de que cuando hablamos de transformación productiva, o sea, no solo es de producir el tomate y dárselo al intermediario y que lo lleve al mercado, sino que acá la transformación productiva está asociado a que nosotros podemos darle esa transformación o el valor agregado que pueden tener nuestros productos. Por ejemplo, acá estábamos hablando que en cierta manera, pues, habían al momento de la pandemia que entró fuerte, pues, habían algunos materiales o algún equipo que nosotros no teníamos, pero estaban asociados al hule. Entonces nosotros decíamos, bueno, aquí hay producción de hule, ¿por qué estamos escaseando con esos materiales o esas herramientas? Entonces acá está asociado a ello, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar, darle ese valor agregado a nuestros productos? Y la otra está asociado a la parte de institucionalidad, o sea, estamos hablando no solo de las instituciones de gobierno, sino que también estamos hablando de las comunidades o de las personas en sí, o sea, cómo nosotros podemos ir mejorando. Ahora, les indicaba que en función de esos dos criterios está esta clasificación. O sea, las áreas o las comunidades que tengan una buena transformación productiva, pero que también tengan un buen desarrollo institucional. Por eso es que tienen estas que tienen más. O sea, estas instituciones o estas áreas, pues que tengan transformación productiva y que tengan desarrollo institucional, pues estas van a ser las que nosotros pretendemos, porque esto nos va a generar tanto un crecimiento económico como un buen índice de desarrollo humano. O sea, está en una forma sostenible todo. O sea, toda la parte económica, la parte social y por ende, pues la parte ambiental. Todo esto es lo que nosotros buscamos, este tipo de tipología, que tenga transformación productiva y que tenga desarrollo institucional. Ahora les indicaba, generalmente en nuestro país no tenemos un municipio o una comunidad que diga, bueno, tenemos esto. Nosotros tenemos un ejemplo del 2, del 3 o del 4. Indicábamos que en cierta área pues hay transformación productiva, pero no solo la transformación productiva en sí va a tener buenos efectos si no hay un desarrollo institucional. Y les indicaba que un ejemplo de ello pues son las áreas donde tenemos monocultivos, por ejemplo la caña de azúcar. Nosotros vemos que genera empleo, tiene la producción de caña, transforma y exporta. Pero eso, a pesar de ello, ustedes ven la parte, por ejemplo, de Escuintla, si ven ustedes acá, vean, Escuintla hasta acá. Y podemos decir, bueno, sí, a nivel económico, en función de ello, pues ha ido generando un poco de impacto, ¿sí?
pero vemos que la mayoría que va a trabajar a la parte de Escuintla, por ejemplo a la caña y todo eso, no son personas que residen en Escuintla, sino que son personas acá de Quiché, la parte de Alta Verapaz, que bajan a trabajar ahí y son ellos los que no han tenido un buen desarrollo. Hablamos de que podemos tener, pues, que haya desarrollo institucional, o sea, les indicaba que algunas instituciones pues están un poco también asociadas a la parte de la identidad cultural, ¿sí? Y les indicaba que en Occidente pues puedo yo ver un poco más de ello, de que hay una mejor identidad cultural, pero que eso pues tampoco ha ayudado si no hay una transformación productiva. Entonces es ahí donde tenemos que ir viendo nosotros, y lógicamente pues podemos encontrar de que no hay ni transformación productiva y que tampoco hay desarrollo institucional o identidad cultural. Entonces vemos nosotros que estas tres, o de la 2, la 3 y la 4, estas tipologías no son las adecuadas o son las que nosotros no queremos, y nosotros queremos tener esto, pero para ello tenemos que ir trabajando bastante. A eso me refería con estas tipologías de los territorios rurales. ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. El desarrollo institucional se puede decir así como los entes como el MAGA que dan un apoyo digamos que a las aldeas o... Sí, está asociado con ellos, pero es más integral. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos decir del MAGA, estar hablando del CONAP, estar hablando del MAR, o estar hablando del INAP o los mismos COCODES. O sea, la misma municipalidad también debe de tener toda la oficina de gestión territorial, la oficina de gestión integral de riesgo. Todos deberían de estar inmersamente integrados para tener ese avance en función a que tanta transformación productiva, pero cubriendo todas las necesidades sociales y ambientales. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces les indicaba que el crecimiento, hablar de planificación territorial, pues nos lleva a que en algún momento nosotros veamos acá, voy a darles estas imágenes que me imagino que en algún curso ya las vieron ustedes, de cómo ha sido el crecimiento desordenado. Entonces vean ustedes, pues hablamos desde 1940, 50, vean, había poca población, pero luego del 80 para acá ya fue donde empezó a darse todo el crecimiento desordenado hasta llegar al 2020. Entonces vemos nosotros que todas estas áreas que están en rojo, pues están asociados al tema de la gestión de riesgo también. O sea, todas estas áreas son conocidas como áreas dormitorio, ¿sí? Donde está concentrada la mayor cantidad de población. O sea, son todos los asentamientos humanos que están cercanos acá de la región metropolitana. Pues esto, lógicamente, pues al haber sido dado de una forma desordenada, lógicamente los asentamientos se fueron ubicando en áreas donde son propensas a tener algún tipo de riesgo, y es ahí donde nosotros tenemos que ir pensando en cómo hacer una política de asentamientos humanos para ya no ir generando ese tipo de riesgos, y lógicamente pues eso promueva en cierta manera que haya un mejor desarrollo de las personas. Entonces, cuando hablamos nosotros de que debemos de hacer este tipo de ordenamiento territorial en función a esos asentamientos, porque no solo es en función de asentamientos, sino que hay más aspectos a considerar, pero el ordenamiento territorial muchas veces lo visualizamos como eso, cómo nosotros logramos ordenar todo esto, y es ahí donde se complica un poco, pero para ello nosotros pues vemos que se necesitan en cierta manera se necesitan 4 políticas específicas para que nosotros pues tengamos un buen desarrollo, y dentro de ellas está el ordenamiento territorial, como les indicaba. En algunas leyes o se establezca la ley de ordenamiento territorial, lo podemos trabajar a nivel local. Pero si lo queremos ver desde la descentralización, que ya se ha mencionado bastante que se deben de descentralizar, por ejemplo, en departamentos, si es posible en los municipios, podemos ir viendo la parte
oficinas de CONAP y todo eso, a modo de que sea, pues ya las personas no tengan que venir hasta acá a Guate para hacer una gestión, sino que se puede hacer desde su territorio. La parte pues ahora de la tecnología ha ayudado un poco, pero todavía se debe de pretender pues descentralizar algunas otras funciones. El fomento a la producción, la coherencia interregional, pues acá cuando hablamos de coherencia interregional, pues es que todos los planes sean en función a lo que hemos venido hablando. Si se va desarrollando el aspecto nacional, pues ya no hablar en función del aspecto nacional, sino que por ejemplo el aspecto centroamericano, y así podemos ir haciendo esa coherencia interregional en función a los proyectos que se tengan, ya sea en cada uno de los países, y ver qué es qué se puede integrar entre cada uno de ellos, y lógicamente pues ir generando el desarrollo de la región. Pero se necesita este aspecto. La cuarta política, les decía, el ordenamiento territorial, que no lo tenemos como ley, pero sí que lo podemos aplicar a nivel del municipio. Esas son las 4 políticas que se deben de utilizar para tener una política regional que sea eficiente. Entonces acá, dentro de ello, pues el normativo de ordenamiento territorial es el que nosotros utilizamos para estar hablando de la planificación territorial. Cuando hablamos de ello, pues ya les indicaba a ustedes que esta solo es una herramienta de planificación de carácter técnico-político que busca la sostenibilidad del territorio. Acá hay una breve definición, que es la proyección en el espacio de las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de una sociedad. Otra vez volvemos a hablar de los aspectos, la parte ambiental, la parte social y la parte económica, que como hemos visto, pues son ejes principales para el desarrollo sostenible. Entonces acá en cierta manera pues vemos que aquí se incluye todo cuando hablamos del ordenamiento territorial, pero la proyección es de cómo nosotros queremos, siempre en función de la planificación, bueno, qué futuro es el que deseamos, qué ciudad es la que deseamos, y es ahí donde es parte del ordenamiento territorial. Van a encontrar ustedes un montón de definiciones, esta es bastante sencilla. Esta pues habla del proceso de la organización del territorio. Volvemos a hablar de la organización comunitaria, es bastante importante, donde pues nosotros vayamos a considerar todos los proyectos siempre de forma sostenible en nuestro territorio. En su momento pues esta persona definió sustentable porque era la palabra que se tenía en su momento, pero ahora pues ya hablamos de territorios sostenibles, que es un poco más completo. Era lo que les indicaba, pues es un proceso y estrategia de planificación de carácter técnico-político, ¿sí? Porque necesitamos pues la aprobación del alcalde para que se promueva pues este tipo de herramientas que nosotros pues vayamos a realizar, pero siempre cuando hablamos del ordenamiento territorial debemos de considerar siempre el desarrollo local, y por eso aparece aquí potencialidades y limitaciones. Si se dieron cuenta, les hablaba de que el desarrollo local implicaba identificación y aprovechamiento de los recursos de una comunidad, pero siempre en función de determinar, bueno, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son las limitaciones que nos ayuden en cierta manera o que nos limitan en cierta manera el desarrollo comunitario. Los enfoques son los mismos, los que hemos hablado. Se dan cuenta, pues lo económico siempre va productivo y competitivo, lo ecológico o ambiental siempre en función a lo sostenible de ello, y lo social pues son las mejoras de la calidad de vida. Pero todo esto debe de ir desde este enfoque integral, todo debe de ser integral, a modo de que sea armónico y equilibrado en función de todos estos ejes principales o enfoques, porque algunos pues van a promover un ordenamiento territorial desde el aspecto económico, que es el que hemos tenido o el que nos han impuesto en los últimos años. Pero otros los ambientalistas promueven un ordenamiento territorial desde lo ecológico, y otros pues promueven la parte social. Pero debemos de recordar que el mejor es que debemos de tener un ordenamiento territorial desde un enfoque integral, donde pues se incluyen estos 3 aspectos. Puntos centrales del ordenamiento territorial. Bueno, tiene que ser una política del Estado, debe de ser a mediano y a largo plazo. Generalmente pues trabajamos a largo plazo. La planificación pues debe de ser esencial como instrumento básico. Debe de haber una conciliación entre todos, pues generalmente acá habla del desarrollo económico porque es el que pone primero, pero debe de estar relacionado en función o conciliar con todos estos, con la parte ambiental, con la parte social.
Y lógicamente, pues siempre que hablamos de un ordenamiento territorial, debe de llevar una elevación en el nivel de vida de la población y lógicamente dentro del marco del desarrollo sostenible. Esos son los puntos centrales que debemos nosotros incluir en el ordenamiento territorial. Hay algunas herramientas o instrumentos que nosotros pues vamos a mencionar, aunque ya los hemos mencionado, pero hablamos de esto. Pues debe de haber una división política administrativa, que era lo que les indicaba. Acá en nuestro país, pues al ser la municipalidad, lógicamente la encargada de aplicar el plan de ordenamiento territorial, entonces hay una división entre ellos, pues al gobierno no le puede poner como una camisa cerrada a las municipalidades, sino que las municipalidades van a decidir, son ellos los que desarrollan su propio plan de ordenamiento territorial. Acá vemos nosotros que lógicamente pues esto hace que cada institución pues tenga o que aplique sus propias funciones, o sea, no que se vayan metiendo en función, bueno, CONAP, ¿qué tiene que hacer? Bueno, entonces tiene que ver sus áreas protegidas, tiene que ir viendo la biodiversidad, el mar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ellos tienen que hacer las licencias ambientales, pues entonces tienen que hacerlo de la manera correcta. Y así cada uno tiene que ir aplicando sus propias funciones. Lógicamente, se tiene que tener qué prioridades de desarrollo queremos en el tiempo. Y lógicamente acá hablamos de la propuesta de asentamientos humanos, a modo de ya no estar estableciendo asentamientos en áreas donde se puedan tener grandes impactos negativos en función a los desastres que se presentan o las amenazas que se puedan presentar. Entonces es ahí donde tenemos, y lógicamente una propuesta de grandes usos del suelo, no enfocado solo tanto en, bueno, cuál es el área donde puede haber minería, cuál es el área donde pueda haber hidroeléctricas, cuál es el área que pueda ser para ecoturismo, para la parte de fincas o las áreas protegidas, sino que tenemos que definir eso, cuáles van a ser nuestros grandes usos del suelo. Entonces acá específicamente pues solo llamar a la reflexión, a que generalmente en muchos lugares le llaman desastres naturales, pero como ya hemos visto, pues el riesgo es una construcción social. Y lógicamente pues nosotros debemos de promover siempre nuestras ciudades sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que los ecosistemas y las comunidades puedan convivir desde el desarrollo económico, ecológico y social. Entonces ahí eso es lo que se refiere en estos aspectos. Y de manera general, pues los fines del plan de ordenamiento territorial son determinar los potenciales y los riesgos del territorio, la valoración del territorio y sus recursos. Acá cuando hablamos de la valoración del territorio, como indicábamos en algunas clases, ya las personas se dieron cuenta de la importancia de tener un pequeño pedazo de tierra, de que ya no es solo regalar la tierra o venderla a bajos precios, sino que cada pedazo de tierra pues tiene su valor, y lógicamente en función de la zona en la que esté pues va a ir generando mejores ingresos, pero también es no solo producir, sino que ir generando cadenas de valor. O sea, era lo que les indicaba, no solo dejárselo al intermediario, sino que se deben de ir estableciendo cadenas de valor que en su momento pues genere mejores ingresos a las poblaciones. El crecimiento urbano descontrolado, pues también lo que busca esto es detener ese crecimiento urbano descontrolado, tal y como les indicaba, deteniendo ese crecimiento que se ha venido dando, sino que ahora pues debemos de ir nosotros pues, promoviendo que se detenga o reorientar el lugar donde se puedan asentar los asentamientos. Y como ya vimos, pues ahora pues todos son los proyectos sostenibles, ya hemos visto que hay que cuidar los recursos naturales, ahora pues está de moda la economía circular, que es reparar, reusar, reciclar y reducir, y otros pues hagan la parte de rechazar el consumo desconsiderado, sino que solo pues consumir lo necesario. Y la inversión pública que ya vimos nosotros que es necesaria para que se puedan generar áreas rurales no solo sostenibles, sino que puedan ser desarrolladas. Entonces todo esto llega en función a un consenso, debemos de participar. Muchas veces pues nosotros somos de los que no queremos participar porque no queremos entrar en conflictos con algunas personas, pero la única forma en cierta manera de dejar de delegar las responsabilidades hacia otras personas es que nosotros participemos. Por eso es importante que nosotros pues hagamos
generemos acuerdos y consensos desde lo local hacia lo nacional y lógicamente pues siempre pensando en que se desarrolle el territorio pero que se protejan los recursos naturales. Como ven ustedes, pues siempre cada quien va a ir jalando para su terreno. Entonces, pero como indicábamos, este tipo de actos o de ordenamiento territorial debe ser más integral, más armónico, y el hecho de que todos participemos, pues vamos a generar, por ejemplo, si alguien pide una ciclovía, pues esta persona va a indicar, bueno, ¿es funcional o no es funcional? Yo quiero producir ganadería, pues bueno, ¿es adecuado o no es adecuado? ¿Qué necesito? Espacios, infraestructura, rastros, entonces cada quien tiene que ir pensando, pero al final todos tenemos que llegar a un consenso, a tener, y en función de eso pues se definen los grandes usos del suelo que se le van a tener a las unidades o a las regiones o a la parte local, y con ello pues ir trabajando. Y como se han dado cuenta, pues el hecho de que nosotros conozcamos nuestro territorio pues nos va a ayudar. Por eso es que ven importante pues los sistemas de información geográfica que se han tenido, y lógicamente pues ahora ya se deben de tener mapas de degradación, mapas de zonas de inundación, la parte de crecimiento urbano, la industria cómo está, en dónde está afectando, por ejemplo, si hay basureros, dónde los podemos tener nosotros, la parte de qué tipo se está produciendo, el uso que se le está dando, y a modo de que nosotros pues con todas esas capas y toda esa información podamos tener la mayor proyección posible de qué es lo que nosotros queremos en un futuro. Entonces lógicamente pues acá nos aparece el escenario ideal del ordenamiento territorial, de que nosotros tengamos nuestras áreas específicas de agricultura, las ciudades, la parte de los poblados, de las áreas protegidas, y eso es lo que busca el ordenamiento territorial. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Si no, pues muchas gracias por haberme escuchado todos estos meses, y pues deseándoles éxitos en lo que ustedes vayan a emprender. Por ejemplo, si van a hacer prácticas, si van a hacer examen o lo que vayan a realizar, pues siempre lo hagan con la calidad respectiva y siempre pues procurando tener éxitos. Muchísimas gracias, Inge, igual por su tiempo y dedicación y el apoyo que nos ha dado en el transcurso del curso, ya que pues, ha sido para algunos es difícil, ya que estar todo el tiempo sentado es muy cansado, y eso, que muchísimas gracias por mi parte y también por parte de la sección, ¿verdad? Gracias, Agustín. Que tenga feliz tarde, Inge, con cuidado y éxitos también. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por todo. Pase feliz tarde, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. Tarde. Feliz tarde, ingeniero. Ingeniero, gracias.